Hola, soy Ana Laura Tanaka Orozco y te invito a vivir con magia la lectura. Hoy te tengo el boletín homeopático número 14 y 16 de Lycopodium, el número 17 de Josiamus Niger y el número 21, Phosphorus, escritos por el Dr. Gilberto Quintero para los laboratorios Hassler. Lycopodium. Lycopodium es uno de los remedios más conocidos de la materia médica. Sin embargo, posee multiplicidad de síntomas en todas sus esferas, desde sus mentales hasta los diferentes aparatos y sistemas. Tan solo en el capítulo de psiquismo, de acuerdo al Complete Repertory de Van Zandvoort, posee 1274 síntomas mentales. La esencia del Lycopodium es, sin lugar a dudas, la inseguridad, la falta de confianza en sí mismo, lo cual puede manifestarse de múltiples maneras, como minusvalía, desvalido, cobardía, timidez, indecisión o incluso pusilanimidad, y a través de diferentes formas de compensación que incluyen todo su síndrome mínimo característico de valor máximo: altivo, dictatorial, contrario pero intolerante a la contradicción, anticipado, concienzudo e industrioso. Bajo esta descripción y la de la mayoría de los textos de la materia médica, este individuo se caracterizaría por ser altamente desagradable, agresivo, ambicioso y por todos los medios posibles, manipulador y ventajoso. Es duro, implacable con sus inferiores, pero dócil, sumiso y condescendiente con sus superiores. No obstante, si nos limitamos a esta visión, perderemos de vista a muchos, pues al igual que Natrum Mur, Lycopodium tiene multitud de caretas. Estos sujetos pueden ser muy alegres, bromistas, agradables, sensibles y simpáticos, educados, aparentemente tolerantes, abiertos, respetuosos y muy propios. Es el más caballeroso de la materia médica, además del más grande seductor entre todas las personalidades, junto con Nux Vomica. Sin embargo, detrás de toda esta afabilidad, desbordante y magnético encanto, suele haber un gran vacío existencial sustentado en un terrible y enraizado complejo de inferioridad. Si se tuviera que describir con un solo concepto a este individuo, que en la mayoría de los casos es del sexo masculino, la palabra más adecuada sería la de impotencia, pues Lycopodium es impotente en todos los niveles de su ser y en todas sus esferas. No puede pensar, sentir, crecer, relacionarse ni amar con plenitud. Es impotente a nivel volitivo, afectivo, intelectual, metabólico, vital, renal, digestivo y sexual. No puede, y por eso busca el poder a toda costa y por todos los medios posibles. Su impotencia se compensa siempre con un afán hipertrófico y expansivo, al igual que su sistema digestivo. Al no poder digerir ni encarar sus funciones naturales, se hincha. Su ego, al no poder digerir la realidad circundante, se hincha mediante la soberbia, el egoísmo, la egolatría, la codicia y el desdén. Así, necesita proclamar su grandeza a cada instante, descalificando a los demás y erigiéndose como un líder absoluto. A nivel volitivo tiene tanto pérdida de la voluntad como debilidad extrema de la misma. Necesita de los demás para hacer las cosas, ya sea manipulándolos para obtener ventaja o buscando la imagen que lo salve y lo engrandezca ante la mirada escrutadora del mundo. Lycopodium se roba la voluntad de los demás para contender ante la vida. Afectivamente, es quizá donde más drástica y severa es la impotencia de Lycopodium, pues no puede amar porque es el más solo de los seres humanos. De ahí su temor a la soledad, pero su renuencia a tener compañía directa e inmediata. Y está solo porque carece de iguales, porque los seres humanos, para él, se clasifican en superiores e inferiores. Nadie está a su altura. Por eso,
llega al extremo de insultar a personas imaginarias. Es el más desconfiado, suspicaz de la materia médica y no puede intimar a ningún nivel. De ahí su impotencia sexual, su falta de erotismo o sexualidad inhibida, evasión del contacto profundo que lo lleva al extremo de recurrir al sueño durante el acto sexual. Lycopodium rehúye las relaciones cuando éstas implican un vínculo y responsabilidad. No obstante, y a pesar de lo anterior, uno de sus grandes motores existenciales es la búsqueda de gratificación sexual. Es un experto para conquistar a toda clase de mujeres y también es un experto para no comprometerse y manejarse con gran ambigüedad. Lycopodium, como nadie, le teme al poder curativo de la verdadera intimidad sexual, pero por otro lado, la añora y no puede dejar de buscarla. Su incapacidad afectiva llega a su máxima manifestación en el hecho de que abandona o se aparta de sus hijos. En algunos casos, la negativa del Lycopodium de contactar con sus seres queridos lo lleva a ser el tirano inaccesible del hogar o a ser complaciente al grado de perder el respeto de su familia. Emocionalmente, a Lycopodium le cuesta mucho desinhibirse o ser espontáneo. Siempre está bajo control y evita expresar sus sentimientos porque cree que eso lo hará vulnerable. Son padres fríos que no se involucran con lo que les sucede a sus seres más cercanos, lo cual también es una forma de abandono. En su compensación hipertrófica a estos niveles, se jacta de ser un conquistador y de tener amigos poderosos. Asimismo, el llanto, cuando le agradecen o cuando se enternece, tiene el mismo simbolismo. Es un llanto vacío y sin sentido. No le libera de su esclavitud vital. A nivel intelectual, su impotencia se hace patente en sus errores al hablar, escribir y comprender. Es el disléxico por excelencia. Sin embargo, también se hincha a este nivel y se precia de ser un gran experto en todas las áreas del conocimiento humano. Habla con autoridad y hará todo lo posible por descalificar académica o intelectualmente a quienes lo cuestionan. Solo a quienes le rindan total pleitesía habrá de conducirlos a la verdad. Su impotencia física sigue la misma pauta. Metabólicamente no se nutre, pero come con voracidad. Sus riñones no eliminan orina, sino piedras y arenillas. Por más que quiere moverse en la vida, se congestiona en todos los sentidos. Vanidoso por excelencia. Su piel se mancha y se arruga, encanece y pierde su cabello. Y el que se ha comido el mundo no digiere los alimentos más sencillos. Muy simbólica de su incapacidad para darle sentido en intención a la vida, es la agravación mental mientras camina. Se torna lento e impaciente. Se confunde, aunque mejora al aire libre. Siente gran temor y, en última instancia, teme no llegar hacia donde se dirige, no alcanzar su destino. Reflejo esencial del hecho de haber perdido, desde hace mucho tiempo, el rumbo de su existencia y su misión más elevada. De ahí que envejezca como ningún otro y se pierda en un mundo de autoengaño, frívola imagen, tedio y vacuidad. Lycopodium es una de las personalidades más enmascaradas de la materia médica junto con Natrum muriaticum. En su dinámica más íntima, la falta de confianza, esencia del remedio, es compensada mediante múltiples caretas, de las cuales la de la arrogancia y el control es la más típica, pero no la única. Debido a este proceso de encubrimiento, este es uno de los medicamentos más camaleónicos y por ello puede llegar a confundirse muy fácilmente con otras grandes personalidades. Usualmente se piensa que la gente Lycopodium es siempre agresiva, controladora, soberbia, intolerante y de presencia desagradable, llegando incluso a ser retador y fanfarrón. Que su tríada de agresión, altivo, dictatorial y contrario está siempre presente.
Sin embargo, la mayoría de los Lycopodium desarrollan ocasionalmente una faceta muy grata, llegando a ser no solo los más caballerosos, sino los más grandes seductores. La seducción es una de sus herramientas básicas para obtener control y poder. Es a todos los niveles y la emplea con todo tipo de gente. Desde luego que es mucho más patente hacia las mujeres, sobre las cuales los Lycopodium sienten una compulsiva atracción inconsciente, pues intuyen que solo la energía femenina podría sanarlos. Sin embargo, a la vez que sienten un pavoroso miedo a entregarse con apertura y transparencia en la intimidad, tienen terror al movimiento vital que implica el amor verdadero, lo cual refleja la impotencia fundamental del remedio, la impotencia afectiva. Ello los lleva a desarrollar la necesidad de múltiples relaciones de pareja, las cuales cumplen la función de distraerlo del verdadero crecimiento que implica una sola relación, plena y constructiva, porque el Lycopodium le teme y evade el crecimiento personal. Por todo esto, se torna frívolo y hedonista. Lycopodium seduce de múltiples maneras, tanto a sus potenciales socios, parejas y amistades, como a sus oponentes, que enérgicamente simbolizan lo mismo, el otro, el espejo donde mirarse para verse tal cual se es. La primera táctica de seducción del Lycopodium es el clásico despliegue de grandeza y poder que les caracteriza, la expansión del ego. La segunda consiste en mostrar todo el encanto y carisma posible. Así, estos sujetos se muestran caballerosos, muy seguros de sí mismos, siempre alegres, sistemática y firmemente positivos, muy desprendidos. Son hábiles para hacer que los demás se sientan endeudados con él. Hacen favores y comprometen a los demás sutilmente. Cuidan de manera extrema su aspecto personal. Con tal de verse atractivos, pueden recurrir a toda clase de artificios y procesos. Son los clientes masculinos más asiduos de las cirugías estéticas y toman toda clase de medicamentos con tal de desempeñarse de manera óptima. Y sobre todo, aprenden desde muy jóvenes a mentir con naturalidad y convicción, al grado del autoengaño. En algunos casos, esta imagen de bondad, nobleza y bonomía es tan perfecta que llegan a asumirla como algo real y actúan en consecuencia, destacándose como hombres de bien, filantrópicos, humanistas y grandes líderes, aunque movidos en la raíz por un motor inadecuado y a la larga infructuoso, por lo que con el paso del tiempo tienden a decaer y sus obras se tornan huecas y vanas, a menos que experimenten alguna crisis catártica que los lleve a enfrentarse consigo mismos. Cuando el Lycopodium despliega esta actitud, suele confundirse con Nux vomica o incluso con Phosphorus, ganándose fácilmente la amistad de todos, incluyendo la del terapeuta, pero también logrando confundir a los demás con respecto a sus motivaciones verdaderas. El tercer método de seducción, utilizado en casos extremos, sobre todo cuando sus móviles son descubiertos, apela a la compasión de los demás, sobre todo de las mujeres. Lycopodium es muy hábil para hacer sentir a quien desea convencer que es la única persona que lo puede no solo ayudar, sino salvar de su terrible y azarosa situación. Lycopodium se muestra entonces caído, destrozado y vilipendiado en el fondo de un oscuro foso y hace sentir a su interlocutor, a quien desea seducir, como la única luz existente, como su único salvador. Estos individuos son muy efectivos para hacer sentir a los demás héroes, haciéndoles sentir imprescindibles y valiosos. Dispara directamente al ego. Sobra decir que lo que lo motiva es controlar y descubrir los puntos débiles de estas personas. Lycopodium, como seductor, básicamente busca mujeres muy capaces, creativas, independientes y con cierto grado de poder. Su finalidad inconsciente es incapacitarlas, bloquearlas,
como si con ello pudiera robarles el poder, la capacidad y la seguridad, todo de lo cual él carece. Esta búsqueda compulsiva suele ocasionarle muchos problemas y es uno de sus puntos débiles, pues, por su inseguridad innata, aunque aparenta y se comporta con gran seguridad, tiende a ser descubierto en sus actos de infidelidad o rechazado a la larga por aquellas mujeres a las que no logra conquistar o dominar plenamente. Otra faceta de enmascaramiento en este remedio consiste en la dignificación de sus fracasos. Cuando Lycopodium decae o es vencido por las circunstancias, lejos de rendirse o aceptar abiertamente su derrota, suele aprovecharse de lo sucedido para hacerse más notable, para ennoblecerse, como si lo que hubiera ocurrido fuera una gran adversidad que él ha sufrido injustamente y que le otorga la razón completa a sus argumentos, o bien como algo que no le afectara lo más mínimo y pese a lo cual sigue teniendo todo tipo de éxitos. La gente Lycopodium ante el fracaso o la adversidad se evade aún más, negando como siempre su realidad y sumergiéndose en un mundo de grandeza vacía. Por ello presume de su buena fortuna, de que sin esforzarse la suerte le sonríe siempre y que todo le sale bien. En sus últimas etapas no sufre o sufre mucho, pero se niega reiterativamente a aceptar que nunca creció. Boletín número 17. Nuevos medicamentos de la personalidad Josiamus niger. Josiamus es uno de los principales medicamentos de la manía y el delirio furioso, junto con belladona y estramonium, llegando al grado de los estados más insanos, paranoia, psicosis, y es uno de los remedios con las disfunciones sexuales más notables, junto con platina, bufo, lilium, etc., sobre todo cuando se trata de exhibicionismo. Es procaz, desvergonzado y morboso. Se mueve de forma desmedida y contorsionante. Se ríe de forma exagerada y de todo. Es locuaz, pero por otro lado, pueden ser individuos que desde edades muy tempranas han manifestado toda clase de trastornos emocionales y de conducta. Son niños muy temerosos, gran miedo a los fantasmas, a los perros y a todo tipo de animales, al agua, a lo sobrenatural, a estar solo, a la gente, etc. Son muy destructivos y con impulsos incontrolables y perturbadores. Se comportan de manera tonta y caótica. Josiamus es uno de los principales medicamentos en el tratamiento de los niños hiperactivos de apariencia extraña y excéntrica. Sin embargo, no todos los individuos Josiamus presentan un grado tan severo de patología mental desde sus comienzos. Al principio, pueden presentarse como sujetos muy alegres e intensos, al extremo de la euforia. Todo lo toman a broma y manifiestan una vehemencia desmedida. Son pícaros, traviesos e impredecibles. Les gusta bailar. Son intuitivos, demasiado afectuosos. Tocan y besan a todos. Curiosos en demasía, al grado de ser indiscretos, chismosos y aventureros. Son muy apasionados y con energía desbordante. Fácilmente transgreden a todos los niveles. Parecen distantes, desconectados, como si vivieran en un sueño. No obstante, una de las claves fundamentales para distinguirlo en sus etapas más tempranas radica en su incapacidad empática, sobre todo para percibir sutilezas y relacionarse adecuadamente con quienes le rodean. Estos individuos desde niños carecen de tacto al contactar con los demás. Lo hacen de una manera demasiado directa e intensa. Se acercan demasiado, hablan muy fuerte, les falta la diplomacia y la educación más elemental. Son bastante bruscos e invasivos. Neurológicamente carecen de prosodia, con afecciones en las áreas de Wernicke y de Broca en el hemisferio derecho, por lo que no captan las sutilezas y las implicaciones no verbales de la comunicación.
Todo lo interpretan de una manera literal y exacta, sin modulaciones ni matices. Inicialmente, no distinguen la ironía, la paráfrasis ni las formas comparativas o analógicas de la comunicación. Debido a que son tan directos e intensos, la mayoría de quienes los rodean tienden a evadirlos. Nadie los desea de amigos. Este rechazo sistemático los lleva, como en el caso de Conium, a desarrollar un deseo compulsivo por relacionarse, por tener amistades y después, ya en la adolescencia, por contactar con el sexo opuesto. Hacen todo lo posible por llamar la atención de los demás y ganarse su aprecio, todo lo cual es ineficaz. En lugar de afecto, Josiamus consigue ser desdeñado y aborrecido, lo que crea una tensión creciente en su interior, un sentimiento de gran perturbación y desequilibrio. Es a consecuencia de esta dinámica que los individuos de este medicamento se vuelven exhibicionistas. En un principio, esta actitud no necesariamente es de orden sexual, pues recurren más al comportamiento ridículo o grotesco para hacerse notar. El exhibicionismo de este medicamento, en realidad, puede ser de cualquier tipo. Josiamus puede estar indicado en aquellas personas que se prestan a toda clase de bajezas y humillaciones, convirtiéndose en el hazmerreír de todos. Se burlan y se ridiculizan a sí mismos con tal de que les presten atención. Se tornan ridículos, obscenos, impertinentes y sobre todo muy grotescos. Su conducta es infantil, errática e impredecible. Un rasgo muy peculiar es que todo quieren hacer en broma o chiste, pero carecen del mínimo sentido del humor y no tienen gracia. Este tipo de comportamiento se acentúa ante la presencia del sexo opuesto y puede derivar en afecciones religiosas. Josiamus puede ser muy útil en los adolescentes que, con tal de llamar la atención del sexo opuesto, terminan siendo groseros o incluso perturbadores, logrando exactamente el efecto opuesto. Los temas relacionados con el sexo se vuelven una obsesión y llegan a estar presentes en todas sus conversaciones. Después, incluso, se tornan muy agresivos y hasta destructivos. Debido a que son extraordinariamente escasas las relaciones que pueden tener estos individuos, no es raro que desarrollen una naturaleza extremadamente posesiva hacia aquellas personas que aman, aun cuando sus sentimientos no sean correspondidos. Así, desde sus etapas iniciales, puede mostrar unos celos patológicos en demasía. Los celos de este remedio, a diferencia de otros, no tienen ningún sustento en la realidad. Puede llegar a celar a alguien que no conoce o apenas ha visto, a personas que ignoran que él existe o incluso, como la quesis, a personas muertas o seres imaginarios, a animales u objetos inanimados. Sus celos pueden llegar a desembocar en violencia homicida o destructiva, o llevarlo a actuar de la manera más absurda e impredecible. Josiamus puede hacer de sus celos su motor existencial, lo que le da motivo en la vida y lo que lo impulsa en todos los sentidos, celos vengativos. Otro rasgo fundamental que no es siempre señalado en los textos clásicos es la contención sexual. La vida de estos individuos gira alrededor del sexo, pues todo lo que piensan, hablan y sienten está relacionado con la sexualidad y especialmente con la sexualidad alterada o pervertida. Sin embargo, a pesar de esto, no llegan nunca a exonerar a este nivel. En realidad, Josiamus no busca tener relaciones sexuales. Es un perverso pasivo que se satisface o cree satisfacerse con la observación indirecta. Es el voyeurista por excelencia, el adicto a la pornografía. No recurre por lo general ni a la masturbación. Todo esto acentúa la tensión creciente en su interior y contribuye a que más pronto o más tarde se presente el quebrantamiento nervioso y la disolución de su identidad. Sin embargo, y a pesar de lo anterior,
En estos tiempos modernos, superfluos y frívolos, muchos yoshiamus pueden pasar por personas normales o incluso llegar a ser figuras públicas o estrellas efímeras. Son los cómicos cuya única gracia es servir de blanco a las burlas y a la ignominia de los demás, los que buscan la fama arriesgando su vida ante peligros innecesarios, o sobre todo aquellos individuos que renuncian a su honor, decencia y valía con tal de estar en boca de todos. Por lo mismo, la sociedad los devora instantánea e inconscientemente, pues en su afán de exhibirse buscando fama y notoriedad, se pierden a sí mismos y terminan desnudos del alma y esencia, expuestos ante todos, pero invisibles e intrascendentes. Boletín número 21. Phosphorus. La personalidad equilibrada de Phosphorus fue una de las primeras en ser conocida por los homeópatas. Es de las pocas que están descritas, aunque de manera leve o esbozada, en la mayoría de los textos de materia médica. Las características positivas y altruistas de este tipo de sujetos, a la par con su compasión y su naturaleza afectuosa, han contribuido a que autores clásicos clasifiquen a esta personalidad como la más agradable de todas, junto con Pulsatila. Es el paciente a quien más se disfruta tratar, un gran amigo en quien se puede confiar y una compañía grata que se cultiva y busca, que nunca sobra ni incomoda. Sin embargo, no todo en Phosphorus es tan agradable. Es un mito que por el solo hecho de ser o estar en este medicamento, se es ya una buena persona. Como también es una falacia que todos los Phosphorus son intrínsecamente buenos. Phosphorus sano es el más empático, simpático y casi el más telepático de la materia médica. Es el más compasivo de todos los remedios. Posee una disposición natural a ayudar, a contactar con los demás. Tiene un gran corazón que le permite no solo sintonizar con lo mejor de cada ser humano, sino promover y estimular que la gente manifieste y externe esa parte bondadosa y positiva. Phosphorus significa en griego portador de luz, y estos individuos, cuando están en equilibrio, iluminan con luz propia la vida de los demás, disipando las negruras interiores, los temores oscuros y las carencias sombrías. Este tipo de Phosphorus no solo brinda incondicionalmente el afecto más nutricio y cálido, sino que tiene la capacidad de encender el corazón más marchito y duro. Son individuos festivos, alegres y muy optimistas. Tienen como nadie un innato impulso de felicidad y plenitud, una propulsión a la trascendencia que se matiza y distingue con un halo de ingenuidad y transparencia, pero sobre todo poseen la libertad interior más certera y auténtica, pues saben que el amor no es posesividad ni endeudamiento. Defienden su esencia y su fraterna visión del mundo. Son apreciados, buscados e incluso amados verdaderamente por la mayoría de quienes los rodean. Son elementos de cohesión social. En un grupo, familia o empleo donde se encuentra un individuo Phosphorus sano, no hay fricciones ni conflictos, pues armonizan su entorno con una facilidad y una naturalidad incomparables. No solo son libres por antonomasia, sino liberadores por presencia y vocación. Phosphorus sano es un individuo tan feliz que aún ante la congoja más extrema, no pierde su alegría básica. Es el único marcado en el repertorio con el síntoma ríe cuando está triste, el cual no es un signo de escapismo o histeria innecesariamente, sino que puede ser un reflejo de su positividad y alborozo permanente que le permiten seguir alegre aun cuando está triste. No obstante, aún estos sujetos tan equilibrados en su desapego y naturaleza etérea pueden ser superficiales y reacios al compromiso profundo. Phosphorus puede ser tan evasivo como Sulfur, con la salvedad que su evasión es mucho más emocional que intelectual, y al igual que Sulfur, es uno de los medicamentos que más viven en el presente.
Fósforus no necesita nada de manera imprescindible. Como el santo de Asís, necesita poco, y lo poco que necesita, lo necesita muy poco. Por ello no es dueño ni de su pasado y ni aún de su identidad en casos extremos. Huelga decir que al no tener el mínimo impulso de posesión, tampoco tiene una fuerte noción de pertenencia o raíces. No se siente ligado fuertemente ni a su familia ni a su pareja. Es incapaz de sentir celos, y a pesar de que es el que más amigos tiene de toda la materia médica, suele frecuentarlos muy poco, o incluso perderlos de vista por largos años sin sentir el menor pesar o añoranza. En el proceso encontrará y hará otras muchas amistades igual o más profundas y entrañables. Por otro lado, Fósforus también puede ser amoral, aún en sus estados de mayor equilibrio. Estos individuos no necesitan un código ético elaborado ni una estructura moral avanzada, porque para ellos el viejo adagio de no hagas a otros lo que no desees que te hagan a ti opera literalmente. Fósforus no puede causarle daño a nadie de manera directa o voluntaria porque eso equivaldría a dañarse a sí mismo. Este es uno de los puntos clave de esta personalidad. Tiene tanto miedo de lastimar a los demás que tiende a proteger los demás, con lo cual suele terminar hiriéndolos aún más. Porque Fósforus confunde con gran facilidad y frecuencia lo que desea con lo que se necesita, tanto para sí mismo como para los demás. Este miedo a causar dolor a otros también es determinante en su incapacidad esencial para poner límites. Por ello, este tipo peculiar de seres humanos se dispersa y difunde en todos los sentidos, perdiéndose en el inmenso mar de la gente que lo rodea, y su difusión es fundamentalmente de todo aquello que lo conforma, lo nutre y lo sustenta. Se difunde y se pierde su sangre, su material intracelular, su pasión, su energía y sobre todo su afecto, el cual entrega a manos llenas tanto a quien se lo pide como a quien nada espera de él, convirtiendo este acto en una verdadera necesidad compulsiva que lo lleva a mirar de la manera más fraterna y comprensiva a todo el género humano, pero también a diluirse y deshacerse al entregarse sin brida ni control. Esta entrega excesiva puede convertirse con el tiempo en un terrible proceso de despersonalización, en el cual Fósforus termina convirtiéndose en aquel a quien compadece. Por último, cabe mencionar que una de las cualidades distintivas de esta personalidad es la capacidad de hacer sentir bien a todos aquellos que se acercan a él, al no solo colmarlos del afecto más nutricio y puro, sino al ser capaz, inclusive, de liberarlos de sus lastres vitales. Fósforus, como nadie, tiene el don de perdonar, y más aún, de convencer al otro para que se perdone a sí mismo. Al lado de Fósforus, la vida se ve más clara y más hermosa. Fósforus transmite la certeza de que no hay problema irresoluble ni tragedia insuperable. Es capaz de disipar las culpas y los remordimientos más arraigados aún en la gente más amargada y desvalida, pero también puede tener la capacidad de obnubilar la conciencia de los demás, instándolos a una feliz autoindulgencia con el pretexto de un amor universal y las mejores intenciones. Fósforus tiene la mágica capacidad de convencer al más nefasto criminal de tener un buen corazón y las mejores intenciones. Nadie es culpable y todo es bueno. Cabe recordar, como un símbolo de polaridad y ambivalencia, que la palabra griega fósforus, portador de luz, significa lo mismo que la palabra latina Lucifer.